Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a seguir hablando de las resoluciones del Cabildo, del avance del Censo Nacional de Población y Vivienda, pero saludamos a Rodrigo Puerta, que es director de la FAM en este momento, y ya lo saludamos. Gracias por atendernos, Rodrigo. Un placer. Buenos días. César Galindo lo saluda acá en El Mañanero. Un placer, estimado César, como siempre, estar en El Mañanero. Muchísimas gracias. ¿Cómo recibe la FAM estas resoluciones del Cabildo del día viernes allí en Santa Cruz de la Sierra? ¿Positivas, negativas? ¿Cómo lo ven? Bueno, el propio día viernes, incluso antes del Cabildo, la FAM Bolivia ha presentado ante el órgano electoral una representación formal por escrito en la que manifestamos algunas serias preocupaciones con respecto a la manipulación podría hacerse de un instrumento de la democracia que es, por supuesto, el Cabildo. Está reconocido en la Constitución. Pero una cosa es que esté reconocido y que sea un instrumento de la democracia, y otra cosa es que pueda estar sujeto a algún tipo de manipulación. Y hemos establecido 5 elementos iniciales antes del Cabildo que eran de nuestra preocupación. El primero tiene que ver con que ha sido convocado por políticos. Lo hemos visto al gobernador Camacho, a su partido, a sus diputados, senadores, haciendo convocatoria y además dando las condiciones necesarias para que se lleve a cabo. Los cabildos deben ser de la sociedad civil, no de los políticos. Un segundo elemento es que el cabildo en esencia tiene que tener un mecanismo de deliberación, eso dice la Constitución. Y bueno, hemos podido verificar ya que en ese escenario era prácticamente imposible que se genere deliberación alguna. La deliberación es la confrontación de ideas, el debate. Imagínense si alguien levantaba la mano y decía que estaba en disenso o quería plantear otra cosa. Era prácticamente imposible o corría riesgo incluso su integridad física. Luego hemos podido ver que han habido algunas manipulaciones de orden mediático. Por ejemplo, el vicepresidente del Comité Cívico dijo que las determinaciones del Cabildo, al estar presente el órgano electoral, eran de cumplimiento obligatorio antes del Cabildo. Entonces eso predisponía a la gente a ir a sacar algo de cumplimiento obligatorio. Y es una mentira porque los cabildos no tienen carácter vinculante. Y finalmente hemos observado que ningún cabildo, por más democrático que sea, podría atentar contra los derechos fundamentales a partir de la amenaza que se ha planteado de paros, bloqueos, porque eso conculca los derechos fundamentales: trabajo, educación, salud, movilidad, incluso el derecho a disentir, porque esos escenarios se vuelven violentos y complejos. Ahora, sin duda, bueno, la preocupación es qué va a pasar con el avance del censo. ¿Qué va a pasar con el avance del Censo Nacional de Población y Vivienda en varias regiones del país que no son necesariamente Santa Cruz? ¿Esto impide el normal avance del censo? Seguramente con este plazo que le ha dado las resoluciones del Cabildo al gobierno para un pronunciamiento sobre una fecha, el censo, el 2023, ¿esto impide el desarrollo? ¿Se va a paralizar las acciones? ¿Qué va a pasar con el censo? Por favor, Rodrigo. Bueno, a nuestro criterio el censo continúa exactamente con su programación y vemos que hay una dicotomía de posiciones, ¿no? Una que busca un censo de calidad y que no sean cuestionados los resultados. Recordemos que a principios de año también se había politizado el tema y se hablaba de fraude censal y se cuestionaba todas las actividades del censo. Y otra posición que busca adelantar precisamente las acciones del censo con algún criterio político para después decir que no tuvo las suficientes condiciones técnicas. Entonces, en cualquiera de los escenarios, lo que hemos visto es que se plantea una agenda política y de conflicto. La FAM Bolivia se va a reunir el viernes en Cobija con todos sus asociados de todo el país. Y bueno, lo que vamos a plantear es
continuar una coordinación constante con el INE para que el censo se lleve a cabo de la mejor manera. Nosotros queremos un censo de calidad, no queremos un censo político. Y lamentamos que el Cabildo de alguna manera haya cerrado las posibilidades a continuar el diálogo, aunque esperamos que reflexionen porque hay una convocatoria, entendemos, del Gobierno Nacional para el 11 de octubre y esperamos que ahí se pueda discutir aún un poco más en la vía técnica. Bien, permítame, Rodrigo, por favor, estamos a nivel nacional y vamos a saludar a nuestra colega Desiree Durán, que en Santa Cruz tiene algunas consultas para usted, por favor. Adelante, Desiree, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, César, gracias por el paso. La pregunta para el señor Rodrigo Puerta es si el organismo de la FAM representa a todos los municipios a nivel nacional. Y vemos que hay muchas necesidades, ¿no es cierto?, de parte de los municipios a nivel Bolivia. ¿Cuál es la postura de la FAM? ¿Un censo 2023 o un censo 2024? La postura de la FAM es un censo de calidad y que no sea cuestionado y que no sea tildado de fraude censal, como al principio del año se quiso estructurar políticamente, ¿no? Por eso hemos ido a todos los escenarios de debate, de diálogo, y hemos observado que la necesidad que tiene el país y los municipios es de que este censo tenga todas las condiciones técnicas y certificaciones, verificaciones internacionales. Entonces, optamos por un censo de calidad y no por un censo que vaya a ser apresurado y que después, por el apresuramiento, vaya a decirse que no tuvo la calidad necesaria. Entonces, esa es la posición que la FAM siempre ha sostenido, pero además que sea despolitizado. Por supuesto que los municipios tenemos muchas necesidades, pero hay que decirle claramente a la población que no porque haya censo va a crecer la cantidad de recursos de coparticipación tributaria. La coparticipación tributaria en el país crece fundamentalmente por dos motivos: la estabilidad y el crecimiento económico y por la estabilidad social. Si esos dos elementos son atentados, por supuesto la coparticipación también va a ser atentada y al final, con medidas como las que se pretenden asumir, los municipios vamos a ser los perjudicados. Permítame, por favor, nuevamente hacer hincapié en esta situación. Hay grandes necesidades, está claro, y estas necesidades ya tienen un retraso de al menos 10 años. Entonces, ¿cuál es la fecha ideal para poder atender este retraso en las necesidades que están viviendo los pobladores de todo el país? No existe ningún retraso. Ese retraso es una construcción mediática que se ha planteado. Se le está diciendo a la gente que no está, que el censo le cubriría la salud, la educación, etcétera, etcétera, y que el nivel central del Estado se estaría apropiando de los recursos de Santa Cruz, por ejemplo, si no hay censo lo antes posible. Eso es absolutamente falso. Los recursos siguen fluyendo y, como le digo, por ejemplo, este año los municipios ya podremos tener alrededor de un 17-18% de incremento en la coparticipación si no existe conflictividad. Entonces, ahí es donde está el elemento central para que hayan mayores recursos para los municipios. Bien, gracias, Desiree, como siempre muy gentil, también a don Rodrigo Puerta por la gentileza de conversar con nosotros. Entendemos que la posición de la FAM en esta convocatoria que se va a desarrollar es plantear que se continúen las tareas de coordinación para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Atentos a qué va a pasar en el diálogo del 11 de este mes y también el plazo que ha citado la resolución del Cabildo. Bueno, ya quedan 19 días para este tema. Rodrigo, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Un placer, muchas gracias. Gracias, muy buenos días.